¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente, llegando a sus hogares gracias al Canal 5, el canal del cable de Tarariras. Y para nosotros realmente, como Iglesia Evangélica Valdense que somos, como iglesia que somos, es un privilegio poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Agradecemos cuando nos cuentan que nos ven y que entienden un poco de lo que hablamos, porque a veces no es fácil, pero realmente es apasionante poder conocer a Dios a través de su palabra. Él se nos revela a través de la palabra. Es realmente la fuente más fidedigna que tenemos de la historia de Dios, de la vida de Jesús sobre la tierra, la palabra de Dios. Así que hoy, que es una fecha, estamos en días especiales aún, porque si ustedes se acuerdan que en este año 2005 tuvimos el 13 de abril, que recordamos cuando Jesús entró en Jerusalén hace prácticamente 2000 años y que lo proclamaron Rey de Reyes y Señor de Señores y lo alababan, y él dijo, si mis seguidores callan, las piedras clamarán. Todo aquello que reconocemos como, o recordamos como el Domingo de Ramos, o la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Después, el 20 de abril, recordamos la resurrección de Jesús, porque esa semana que llamamos Semana Santa aconteció todo lo que ya hemos estado hablando, hasta que el domingo Él resucitó victorioso. Pero como yo le hablaba en otros programas anteriores, la historia no ha terminado y la historia continúa. Entonces hoy, o sea, en esta fecha que ya estamos en el mes de mayo, finalizando, si contamos, tenemos que, según lo que dice la Escritura, 40 días después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo. O sea, que hasta estos días atrás, si pudiéramos volver el tiempo atrás, Jesús estuvo viviendo, estuvo conviviendo, fue visto por muchos testigos que pudieron decir realmente Él resucitó, Él comió, Él estuvo, Él convivió con sus discípulos y con muchas otras personas que también fueron testigos de su resurrección. Como dice Lucas, pruebas indubitables de su resurrección. Y hoy, como estamos en estos días cerquita de la ascensión de Jesús, tengo para compartir una reflexión y también la palabra bíblica que avala esta reflexión. Y dice así: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Salí del Padre y he venido al mundo, dijo Jesús. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y la reflexión dice así. Estos pasajes podemos encontrarlos a los dos en el Evangelio de Juan. De este mundo al Padre. Y dice así: Jesús, quien vino del cielo, hablaba del momento en que volvería al cielo a través de la ascensión, después de su muerte y resurrección. Hablaba de pasar de este mundo al Padre, de dejar el mundo e ir al Padre, no al cielo, sino al Padre. Para él, lo que caracteriza el cielo, lo que hace la diferencia del cielo, es la presencia del Padre. Después de la desobediencia de Adán, el hombre se organizó, socialmente hablando, sin Dios, en un sistema que la Biblia llama el mundo. Cuando la Biblia habla de el mundo, habla de un sistema social organizado con reglas que no tienen en cuenta a Dios. Así, cuando la Biblia habla del mundo, habla de ese sistema donde Dios quedó afuera. Cuyo príncipe, dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 30, es
Satanás. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, no provienen de lo que se relaciona con Dios, sino que provienen de este sistema organizado sin Dios. Existe un antagonismo natural entre el Padre y el mundo, y Jesús lo sintió profundamente, ya que vino del Padre al mundo. Toda su vida en la tierra estuvo consagrada a su Padre, a quien había venido a revelar a los hombres. Yo siempre digo que la carta de presentación que el Padre mandó al mundo para que lo pudieran conocer fue Jesús. Y Él fue obediente hasta muerte de cruz de todo lo que el Padre le había ordenado. En Él no había nada que respondiera a los deseos del mundo. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento, el desprecio, el rechazo y finalmente la cruz. Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos. Les habló del momento en que su obra sería cumplida, pero no les describió los esplendores del cielo. Solo les dijo que iba al Padre. Jesús, el Hijo amado, iba a dejar este mundo donde había sufrido tanto para ir a su Padre, cuya voluntad había cumplido hasta la muerte. Podía consolar a sus discípulos, iba al Padre, pero allí no estaría solo, pues les había preparado un lugar en la casa de su Padre y volvería un día para llevarlos con Él. Realmente una reflexión hermosa y coincide con lo que dice Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde en el capítulo 1 de este libro, en el versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder, y de esto vamos a hablar en el próximo programa, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigo. Y en el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Se imaginan, no? Los discípulos mirando así a Jesús. Me imagino que con una situación difícil de creer, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo aún, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Acá tenemos la palabra bíblica que narra la ascensión de Jesús, acontecimiento que ocurrió 40 días después de la resurrección. Y además de tener el hecho de la ascensión, también tenemos la profecía del regreso de Cristo, como ya lo hemos estado hablando en programas anteriores. Esta historia no ha terminado, pero qué bueno es no quedarnos solo con la Semana Santa, sino poder ir siguiendo los acontecimientos, cómo se fueron dando, y hasta poder decir: y bueno, y si esto no hubiera ocurrido, si el Espíritu Santo no hubiera venido, como lo prometió acá Jesús, y como lo vamos a ver en el próximo programa, que vamos a recordar puntualmente ese día en que el Espíritu Santo fue realmente derramado sobre sus discípulos y otras personas más. ¿Qué hubiera pasado? Pero todo aconteció como estaba escrito. Y estoy hablando
en el pasado, aconteció. Y hoy quiero decirte, amigo, que lo que todavía falta acontecer, va a acontecer como está escrito, porque absolutamente nada ha dejado de ocurrir como está escrito en la palabra de Dios. Por eso yo te invito a que realmente puedas comenzar a leer la palabra si es que todavía no la has leído, unirte con personas que lo hagan. Nosotros nos reunimos los domingos en la mañana, siempre leemos la escritura, tratamos de reflexionar en la palabra, o podemos juntarnos como lo hacemos con otros hermanos que tienen inquietud, que dicen yo no entiendo. A todos nos pasó, pero realmente el día que el Espíritu Santo nos mueve el corazón y nos enseña lo que significa esta palabra, que es una profecía, porque nos dice cosas que no han pasado aún, realmente nuestra vida cambia, porque creemos en un Dios sobrenatural, pero que a la vez es Padre amoroso, perdonador, misericordioso, que como un buen Padre quiere lo mejor para sus hijos. Te invito entonces a recordar en estos días que en un día como estos Jesús volvió al Padre de donde había salido, y que en unos días más vamos a recordar cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre las personas en la tierra. Es una historia apasionante y te invito a que la puedas conocer. Te bendigo en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias.